Roberto, ¿cómo estás? Fernando Pasante. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Fernando? ¿Cómo anda usted? Bueno, no sé si también como usted que venía de un problema personal y bueno, afortunadamente lo podemos tener charlando con nosotros. Y bueno, A ver, es una sociedad que está convulsionada, ¿qué va a hacer? está convulsionada, no sé si bueno, Roberto fue víctima de lo que nos pasa a muchos a diario o nos ha pasado, en este caso no es en una provincia, así que bueno, tuvo que hacer alguna inversión tecnológica. Eh, Roberto, un pedido, ya lo veníamos charlando desde el mes pasado, con funcionarios municipales, ya hubo formalmente una solicitud al municipio. Voy a hacer una pregunta que es antipática y la vas a contestar seguramente de manera más antipática. ¿Cuánto debería salir el boleto de transporte urbano de pasajeros, según los informes, según los números que tienen los empresarios, para poder sostener el sistema de transportes en Santa Fe? Bueno, el cálculo técnico da cercano a los 1.500 pesos. Eh, Obviamente que el intendente eh, salió a explicar que él entiende que la gente y la sociedad no está en condiciones económicas de pagarlo. También hace la observación que el municipio no tiene condiciones económicas para absorber lo que el usuario no puede pagar, y que en definitiva es un tema que el gobierno nacional debería resolver, pero la verdad, y entiende nuestra preocupación como empresario, en definitiva, en cómo hacemos para sostener el servicio, ¿no? Ujú. Pero esto, en realidad es una, digamos, entiendo al intendente que debe, que creo que lo que manifiesta con demasiada honestidad, creo que no le pone ningún condimento político, pero la realidad es la siguiente, o sea, todos los meses estamos discutiendo si se puede pagar los sueldos, todos los meses estamos discutiendo si realmente estamos haciendo el mejor servicio. Yo veo que la ciudad de Santa Fe, a pesar de todo lo que decimos, ha habido inversiones de una de las empresas que obviamente está en el sector, importante, y que lo hizo en desmedro de decir, espero que esto se recomponga, Ujú. y bueno, las respuestas a veces no son las que uno espera. Por otro lado, nosotros el año pasado empezamos a hacer inversiones y después tuvimos que paralizarlas porque veíamos esta situación en donde hay una puja de intereses y donde los precios relativos, que a veces mucha la gente no lo entiende, pero cuando uno les trata de explicar de la mejor forma posible, que es, hay cosas que antes valían poco y en definitiva hoy valen mucho, y hay cosas que valían mucho que hoy en realidad no tienen la participación que merecen. Ujú. Esos son los precios relativos que tiene el sector, que tiene que ver con el combustible, con el salario, tiene que ver con la inversión. O sea, hoy un colectivo como barato cuesta $210.000, o sea, al valor del dólar que fija Mercedes-Benz, no al valor del dólar oficial. Ujú. Entonces, la realidad es que estamos en una situación muy compleja y que cada uno, si obviamente expresa su situación, yo creo que no se va a resolver simplemente. Necesita un trabajo mucho más colectivo, necesitamos una situación que también tiene que amelentar reducciones que tienen que ver con la situación laboral, tienen que ver con la situación empresarial y tienen que ver con la situación municipal. Roberto, Eh, se entiende, ¿no? El desfasaje de los precios, evidentemente, no es noticia para nadie, digo. Uno ya no sabe si es caro comprar el pan o en realidad es barato otro insumo u otro bien, pero cuando te vas a comprar un teléfono te sale precio más caro que lo que saldría en un país limítrofe, pero digo, el desfasaje es total, ¿no? Ahora, cuando se habla del transporte público de pasajeros, digo, es un transporte público porque la licitación, por supuesto, es privada, pero la hace un Estado. Eh, Muchos dicen, bueno, estamos en situaciones graves, es un servicio esencial, y hay un riesgo que no creo que haya sido una amenaza, porque creo que lo dijo con toda honestidad Poletti, que también ustedes como empresarios saben que el corte de boletos, evidentemente, si se sube o si se actualiza la tarifa, puede llegar a ser negativa, aún más negativa de lo que se viene dando, si mal no recuerdo, que venimos charlando hace tantos años, después de la pandemia en Santa Fe. y lo que pasa es que hay una espiral. A ver, la economía tiene algunas realidades que escapan al transporte y que en realidad hacen a lo común hasta en lo hogareño, digamos.
yo tengo un presupuesto que tiene que ver con mi ingreso. Ujú. Si analizamos el ingreso general de la gente, y partiendo de la base de que nosotros transportamos en general gente de la educación, gente de empleo público, muy poco, digamos, digamos, sector, digamos, de altos recursos, sino básicamente de empleado administrativo y de comercio. Ese es nuestro sector, nuestro target de usuarios. Ese target de usuarios, tomando que la inflación real haya sido lo que determina el gobierno en el año 84%, el boleto subió mucho más que el 84%, pero los costos que eso que subió más que el 84% tiene que ver con aumentos salariales en el sector laboral nuestro, tiene que ver con un aumento de combustible que supera el 200%, y tiene que ver con un aumento en la todo lo que es mantenimiento y lo que tiene que ver con la conformación técnica de la transportación, que subió similar al combustible, a pesar de que el dólar no subió, el dólar oficial no subió lo que en definitiva han subido los repuestos y han subido el parque móvil. ¿Qué quiero decir con esto? Los costos van en unas velocidades diferentes. Estas velocidades diferentes tienen un punto de encuentro. El problema es cuándo y cómo, y cómo nos encuentra. Es decir, yo hoy tengo el 21, 22, 23% menos de pasajeros, a pesar de que nosotros estamos diciendo que el boleto es barato. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que el bolsillo del usuario le es caro, porque su presupuesto, que estaba alrededor del 8% en la transportación, hoy está cercano al 12, el 13%. O sea, sus ingresos le aplica un porcentaje que es alto. Entonces hace de todo su presupuesto, digamos, maniobras para poder llegar de vuelta al 8%. Entonces, ¿qué hace? Se juntan 4 para andar en el auto, vienen 2 en moto, compran bicicleta. Bueno, hay un montón de situaciones que en definitiva hacen de que haya menos usuarios, o sea que la demanda haya caído. Por otro lado, normalmente, quienes se sostienen en el sistema son beneficiarios de sistemas que tienen bonificaciones o que tienen sistemas de subsidio. Con lo cual el ingreso a las empresas es menor, a pesar de que la transportación a lo mejor no sea menos que lo que tenía antes. Entonces, estamos en un sistema, digamos, por eso digo que requiere todo un análisis, que requiere también una participación de quien es el titular o el dueño del servicio, que es el Estado, de una forma totalmente diferente a la que estamos planteando hoy. Hoy no es una puja de intereses, sino una puja de conservación de una cuestión que es básica para cualquier ciudad que pretenda tener, digamos, movilidad económica, que es la movilidad de los usuarios. Si la gente no viene al comercio, si la gente no se moviliza, no viene a trabajar o lo que sea, dicho por el gobernador de Entre Ríos, el otro día en una reunión que tuvimos en el Mesa de Trabajo, Sí. estamos como en la pandemia, pero con la movilidad completa. Es decir, estamos Claro. en una situación de ingresos como en la pandemia, pero con una movilidad que manifiesta la necesidad de la gente moverse. Ahora, Roberto, ¿cuánto? Vos nombraste 2 veces la palabra Estado, ¿no? Y claro que la palabra Estado acá es fundamental cuando uno analiza que hubo una política de subsidios justamente hacia el sector para intentar mantener, bueno, tarifas, vamos a decir, un poco más acorde, porque el subsidio al gasoil les hacía o les permitía a los empresarios sostener o manejar de una manera un poco más, quiero decir, a ver, cuidadosa la actualización de tarifas que se iba dando en un país en un contexto inflacionario insufrible y que de hecho no ha cesado ni mucho menos, porque digo que haya un 4% de inflación no significa que los precios decaigan. El corrimiento del Estado desde la llegada de Javier Milei en diciembre con el cumplimiento de su política de no subsidiar el transporte público de pasajeros da la sensación, un factor que termina de venir a reventar el sistema que ya venía muy dañado. Bueno, a ver, lo que digo, me hago responsable de lo Sí. que, obviamente, y no lo digo ni por la empresa, sino como representante, digamos, de una entidad gremial como es FATAP desde el punto de vista empresarial. Uh-huh. Nosotros esto lo venimos viendo desde el año 2018, o sea, no lo estamos viendo del 2023, lo estamos viendo del 2018, donde el salir de un sistema de subsidio degradado, porque el problema del subsidio es cuando el subsidio se utiliza como una
herramienta para el mejoramiento de algo. Esto fue o sea, no mejoró nada y en definitiva degradamos el sistema. Lo único que hicimos es que la gente sienta que en su bolsillo no existía el costo de transporte, ¿sabes? Como le está pasando en la luz, como le está pasando en un montón de servicios públicos, que obviamente eso generaron desinversión, generaron, digamos, pérdida de control, pérdida de autoridad de aplicación, muchas pérdidas y pocas ganancias. Hoy, la realidad es que el Estado lo dice de una manera, antes no lo decía, o sea, por eso hoy para nosotros es mucho más impactante, decimos, bueno, el Estado dice que no va a poner plata para el subsidio. De todas maneras yo le digo, o sea, los porteños y los del área metropolitana han percibido en lo que va del año una suma que asusta, porque le digo que asusta, porque todos los meses el promedio da arriba de los 150.000 millones de pesos para poder soportar el servicio del transporte, mientras que el interior 0 pesos. ¿Está claro decir? Entonces, la primera cuestión es, nos dividieron. Y hoy, que ya nos dividieron, en definitiva ya los intendentes obviamente reclaman al gobierno nacional, el gobierno nacional ni siquiera los escucha, porque entiendo que ni siquiera está en la mesa de negociación de nadie, y a pesar de que entiendo que el gobernador Puyaro ha hecho una exposición muy clara de cómo es la percepción de los impuestos que están dentro de lo que de alguna manera constituye el fondo para atender los subsidios del AMBA, o sea, le sacan la plata a los santafesinos, le sacan la plata a los entrerrianos, y a todo el mundo le sacan la plata, y lo soporta, digamos, lo aplican, mejor dicho, no lo soportan, lo aplican en el AMBA. Pero el problema, le vuelvo a repetir, o sea, todo eso que vamos a decir, todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos diciendo, está mucho más después. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso es ir sobre la cinta de transportación, donde en realidad vamos de una situación totalmente, creo que iba a tener un mal final, o sea, una cinta donde nos llevaba a un tubo sin salida, porque no teníamos salida, porque en ninguna parte del mundo la inversión sin plata, o sea, la inversión sin plata no existe, el servicio sin usuario no existe, el servicio sin empresa no existe, y sin Estado interviniente en el control y en la herramienta que tiene el usuario para poder defender sus derechos, no existe. Esto hace realmente que estamos en una situación caótica. Pero ¿cómo se conlleva eso? Sí. A sentarse en una mesa y decir, che, ¿cómo empezamos de vuelta? ¿Y cómo se empieza de nuevo en esta situación cuando...? Bueno, sabiendo con lo que hay, con lo que se posee, haciendo una proyección a lo que corresponde, no tener más diferenciación en lo que el usuario debe pagar. O sea, si yo como Estado le quiero decir a Josecito Pérez, vos por tu situación económica vas a percibir lo que la transportación te corresponde, pero vos al colectivero le vas a pagar lo que corresponde, entonces el Estado deja de participar en estas cuestiones de Estado, empresa, Estado. No sabés si el responsable del Estado o el responsable de la empresa. En definitiva, la empresa dice que el Estado no le dio la plata, el Estado le dice que la plata se la dio. O sea, es una discusión que no termina nunca. Bueno, que todos los usuarios paguen. Cuando todos los usuarios paguen, las empresas, estoy hablando del sector empresario, se van a preocupar por ir a buscar el pasajero. Está bien, pero estamos hablando de un servicio que es esencial. Yo estoy de acuerdo con vos, digo, pero es un servicio que es esencial, Roberto. Digo, el transporte público aquí en la China septentrional es un servicio pero básico. Si es esencial, diferenciemos a quién lo necesita y quién no lo necesita. Porque si es esencial, es porque hay una necesidad. La palabra lo dice, hay alguien que lo necesita, que es necesario para su vida. Bueno, si el Estado sabe y verifica que esa persona no lo puede pagar, nunca va a estar dentro de lo esencial, porque ahora deja de ser esencial por incapacidad económica para transportarlo. Estamos de acuerdo. Vos hablabas de diferencial. Van a pagar mal. Está bien, vos hablabas de los diferenciales. Desde que yo tengo uso de razón, hay boletos diferenciales. Digo, hay un boleto diferencial con el escolar, le decíamos en nuestra época, después vino un boleto centro, después vino un boleto jubilado. Digo, y se intentó también... Sí, pero, a ver, vos estás hablando de los últimos 25 años. Yo lamentablemente no me digo que soy viejo, pero yo estoy en el transporte hace 50 años, y lo que le digo es lo siguiente. En los 50 años, o sea, lo que había que transportar era más de 20.000 pasajeros por colectivo. Hoy, cuando transportamos 10.000, aplaudimos. Sí, lo digo como honroso nieto de uno de los fundadores de una de las empresas de colectivo desaparecidas hace muchísimos años en Santa Fe, que vino a reemplazar a la línea G de tranvías. Digo, mi familia también conoce del tema. O sea, tu familia te tiene que recordar que
el gran esfuerzo que ellos hacían era transportar la mayor cantidad de pasajeros Absolutamente. Con muchísima más frecuencia incluso, Roberto. Pero, a ver, pero le digo, o sea, a ver, yo tengo amigos que en definitiva, en su momento, estoy diciendo amigos, que en su momento, cuando pasábamos cada 15 minutos, o sea, se enojaban con ellos mismos, digamos, porque eran transportistas de los 10 minutos. O sea, a ver, quiero ser claro, digamos, el transporte, la gente en una parada de colectivo, los 10 minutos son una hora. O sea, independientemente que sean 10 minutos, o sea, la gente cree que pasaron un montón de tiempo. Bueno, más de ese tiempo la gente no soporta. ¿Tá? Entonces deja de ser un servicio esencial, como vos lo decís, un servicio necesario, para convertirse en una necesidad de la gente sin tener la respuesta que está esperando. Y yo te tengo que consultar también por la invasión de, a ver, la invasión de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de relacionarse de la gente. ¿Ustedes sienten o se ven, vamos a decir, amenazados en función de lo que son las nuevas aplicaciones que, por ejemplo... porque tienen un problema. A ver, la masificación siempre tiene un beneficio diferenciado, digamos, no sé si me entendés. O sea, yo entiendo que hoy las aplicaciones, todo esto que se habla de los servicios de taxis, o los servicios, mejor no de taxis, sino de transportación de personas en autos individuales, tienen un valor, pero también es para un target de ciudadanos que, como lo decía al principio, están en condiciones económicas de poder hacerlo. Lo que hay que hacer es masificar lo mayor posible el transporte. Eso reduce básicamente un tema de tránsito, aumenta el volumen de recaudación, mejora, digamos, los índices económicos que tiene una prestación de servicio y tiende a mejorar. Todo eso, yo creo, y esto lo digo porque considero que uno se siente capacitado para hacerlo, hay que analizarlo en el espacio, en el lugar que corresponde. El Estado es el dueño del servicio, debe exigir, debe requerir y debe dar las herramientas para que eso se pueda hacer. Es un trabajo que va a llevar un tiempo, puede llevar un tiempo, pero hoy yo creo que no estamos trabajando para ese tiempo. Entonces cada vez se agrava más la situación. Hoy discutimos si el boleto es caro o es barato y no estamos discutiendo de cómo va a ser el transporte, digamos. No sé si hoy es necesario circular por tantas calles, a veces, y a veces decimos, pero acá en este sector no tenemos transporte, en este sector tenemos abundancia de transporte. Ahí está, a eso iba. A ver, uno se encuentra con líneas, Roberto, vos hace muchísimos años que estás en el negocio acá en Santa Fe. Estamos esperando hace años, los vecinos, los que toman colectivos, yo tengo la suerte de no tener que tomar, más que por un gusto o por una situación X en algún momento. El sector este y oeste de la ciudad no tienen conexión, Roberto. No tienen conexión. No. Pero, ahora, a ver, hay calles céntricas que tienen... Le estoy pidiendo a la municipalidad, sí. Le digo un comentario, le estoy pidiendo a la municipalidad tratar de unir lo que es el Pozo, lo que es la universidad, lo que es Walmart, digamos, lo que es el viejo Walmart, que ahora, digamos, todo ese centro comercial con el centro y no tener que hacerlo con mi línea, llegar hasta el cementerio para que puedan llegar a la zona comercial. ¿Y quién decide eso? ¿Y quién decide eso? No, lo decide la municipalidad. A ver, quiero ser franco en esto, la municipalidad tiene hoy gente que está trabajando para ver qué es lo que mejor le puede ocasionar a la ciudad. También es cierto que tiene que contar con herramientas, tiene que contar con legislaciones, tiene que contar con recursos, porque también es cierto que modificar a veces aspectos tienen que ver también con un índice pasajero que a lo mejor no es el que se está buscando. Entonces le digo, pero hay que sentarse a estudiar. Miren, hoy le digo una cosa, no tiene nada que ver con esto, pero le digo para que se entienda, ¿no? Hoy la vida de dos personas están en el espacio, están por decidir si dentro de un año lo van a ir a buscar y están viendo los errores, qué fue lo que ocurrió para que esa persona, en definitiva, ese plan no ocurriera. Nosotros no estamos estudiando por qué no sabemos de dónde ir a buscar los pasajeros. A ver si me entienden la comparación. Hay cosas que son magníficas y que se pueden hacer, y por qué nosotros no podemos trabajar en cosas que son simples, sencillas, y que en definitiva hacen a la obligación de conocer la ciudad. Porque siempre terminamos charlando siempre de lo mismo, este pedido de 1.465 pesos, uy, qué caro, uy, qué barato, digo, pero los vecinos allá de cualquier lugar del oeste, ¿no? A ver, tomá el que quieras desde Blas Parera, y no te vayas ni a Yapeyú, no te vayas tan lejos, mucho más al centro de la ciudad, pero por el sector oeste, no tienen forma de llevar a los pibes a la costanera un domingo sin tomarse 4 colectivos, Roberto, es demencial realmente. Sí, entiendo. A ver, y vuelvo a repetir, es un tema de trabajo, que tiene que ver con el diseño urbano y tiene que también ver con
digamos, decisiones que tiene que tomar el Estado en función, pero lo digo hasta diciendo que está trabajando la municipalidad en algún objetivo de esta característica. El problema es que le tapa la necesidad de definir lo económico, no definir el diseño, que es, digamos, el primer dato que tenemos que tener en claro. Vuelvo a repetir, a mí en la empresa, si yo no tengo la plata, no puedo pagar los sueldos, no puedo comprar combustible, no puedo hacer la reposición de repuestos, y eso es necesario para nosotros. Pero desde mi óptica, y saliendo de esa, digamos, cocina que realmente es la necesaria, creo que hay dos cosas que hay que trabajar. Una tiene que ver con lo económico, pero yo creo que el diseño va a resolver algunas cuestiones que a lo mejor hacen las economías que no están planteadas. Yo creo que es necesario plantear esas economías, pero bueno, es un trabajo conjunto. A veces uno dice, no es conjunto, es el Estado que lo tiene que definir, lo tiene que cuantificar y tiene que decir cómo se paga. Bueno, hoy la necesidad es que el Estado no tiene plata, el usuario no tiene plata y las empresas no tienen plata. ¿Hasta cuándo? Es un poco más complejo, ¿no? Sí, ¿hasta cuándo se espera por un acuerdo? Obviamente que nadie cree que no se van a pasar los 1.000 pesos, como decía Poletti, ni, bueno, se estima que ustedes van a ser intransigentes con este número de 1.465 pesos, pero digo... mire, no, a ver, yo le vuelvo a repetir, la obligación nuestra es hacer la necesidad del reclamo, no es una necesidad, es la subsistencia del sistema, no sé si me entiende, o sea, nosotros el boleto representa un ingreso que en definitiva tiene que ver con un condimento donde el boleto no todos los usuarios de Santa Fe pagan el boleto único, o sea, que los 1.400 hay gente que no la paga, los 1.400 y que paga mucho menos que eso. Y también hay que ver cuáles son las políticas activas que van a tomar por parte del gobierno a modificaciones de uso y de costumbre de la forma de pago. O sea, esta modificación de que la SUBE deja de ser lo prioritario, pasa también a tener una herramienta importante para los gobiernos, para que establezcan condiciones que son diferentes a las que venían manejando el Estado Nacional, digamos. Era muy intransigente porque en realidad estaba armado para un cuadro que miraba nada más que el AMBA y no miraba el interior. Entiendo que vamos a un camino diferente, entiendo de que hay que adaptarse a los medios. Los números son consecuencia de la realidad económica, no, o sea, lo podemos discutir las veces que quiera, y si no da 1.476 dará 1.915 o 1.410, no sé si me entiendes. O sea, cualquier número puede ser, y no lo digo ni para arriba ni para abajo, o sea, pero los números son números, o sea, y son verificables, y el Estado tiene gente capacitada para analizar los números. Lo que digo es que con esos números sabemos que lo que usted decía al principio, de que empezamos a sacar gente del sistema, el sistema empieza a desinflarse y esa espiral va en contra del propio sistema. Es decir, no podemos también pensar que esto es un servicio élite, porque tampoco es un servicio élite, es un servicio... No debería serlo, no debería serlo. Claro, y tampoco quiero obviar, Roberto... En contra, así que... No, está bien, y lo hemos charlado con otros empresarios de transporte. También es cierto que, y esto, digo, a rigor de estar haciendo una charla completamente honesta, pero digo, a riesgo de que cualquiera se moleste, hay que decir que en Santa Fe durante muchísimos años se habló de la cartelización del transporte, y se habló también de muchas empresas que manejaban muchísimo y otras que se retiraron del negocio. Digo, y en general, cuando nos va mal, a todos los privados, evidentemente que también necesitamos un salvavidas, que el salvavidas a veces viene del Estado, a veces no viene del Estado. Diversificar lo que ocurre aquí en Santa Fe, atendiendo también a las otras demandas, que son, insisto, las de un servicio que es público y que es esencial, nos corre un poquitito de pensar que es solamente un número. Digo, es muy importante ese acuerdo con cualquiera de los gobiernos, de quien esté, radicales, peronistas, me da exactamente igual. No importa, para que justamente no hablemos tampoco tan livianamente. Obviamente que el tema recorridos es importante, obviamente que el tema servicios es importante, pero hoy, Roberto, lo que le duele a la gente es el bolsillo, y digo, la cifra es por lo menos impactante. Fernando, pero a ver, yo le hago una pregunta, lo voy a hacer al revés. Vos pactás, o sea, una producción, y como pactaste una producción, llamaste 3 periodistas, llamaste 2 productoras o productores, trajiste 2 analistas económicos, y armaste una producción de un programa de 3 horas donde en realidad, bueno, pactaste con Juan, Pedro y José un canon, digamos, que tiene que ver con publicidad, tiene que ver con tendencia, tiene que ver con un montón de cosas. Me parece brillante. Cierran los números. La radio te dice, no, mira, como aumentó la luz,
tu espacio debe costar 5, va a costar 20. Ajá. Pero mirá que yo ya cerré todo. Bueno, o sea, que dejás de hacer el programa, sacás periodista, tenés que tomar una decisión económica. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, nos pasa exactamente lo mismo. Y en el terreno económico, los cambios son muy abruptos. O sea, nosotros veníamos de un combustible de 345 pesos para llegar hoy a 1.400. O sea, a ver, entendamos que... Sí, sí, está claro, por eso digo, 340, el corrimiento del Estado me 345, preocupa mucho porque es un servicio que más allá que lo gestione un privado, Roberto, yo estoy convencido que el Estado debe estar. Soy convencido que el Estado debe estar. En un rato vamos a charlar, de hecho, con... A ver, que puede haber sido erróneo, que puede haber tenido excesos, sí, por supuesto, y siempre decimos lo mismo. Los excesos a corregirlos, pero no a erradicarlos. En un rato vamos a charlar con el ex ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Años, y le vamos a hacer el mismo planteo, años esperando una buena distribución o una distribución igualitaria de subsidios para que mientras el santafesino dejara de recibir las monedas que recibía, el empresario, digo, ¿no? Ambas se llevaba el grueso pagando boletos de 200 pesos, ¿no? Por eso digo, el mismo planteo que te hago vos, se lo voy a hacer a un exfuncionario. El tema es que es un servicio demasiado caro para los intereses de la ciudadanía, y digo, no hablo de caro de valor. Bueno, pero yo te hago una pregunta ahora que tiene que ver con, ya que vas a hablar con Giuliano. ¿Qué hicimos para liberar las importaciones, digamos, de chasis? Nada. ¿Qué hicimos para mejorar el tema del condicionamiento económico del combustible para el transporte? Es decir, ¿qué hicimos? O sea, la pregunta es, ventilamos gas, ¿ya? Y no llegamos al 5% de la flota argentina en gas. Y podemos hablar de neumáticos, podemos hablar de todo, podemos hablar, de todo. Por eso, digo, te quiero decir, si vos vas a comprar un colectivo a gas en un país que va a potencializarse el gas, porque está trabajando para eso, digamos, si no, no tendría ningún sentido lo que se está haciendo en Vaca Muerta, vale casi el 45% más de lo que vale un colectivo común. Entonces, hay que analizar, y después cuando lo analizas, eso tiene casi un 35, un 39% de impuestos. Entonces, digo, hay un montón de cosas para analizar. La diaria es lo que vos estás diciendo. Y la diaria es que se dejó el debate del biodiesel para el uso de transporte público de pasajeros, y la diaria es que después es un país de demoras y de excusas, Roberto. Sí, sí. Gracias por tu tiempo, como siempre. No, por favor, al contrario. Un fuerte abrazo. Un gusto hablar contigo. Como siempre. Roberto Albizu, director de ERSA.